Capítulo 601. Técnica de ojo, Tsukuyomi. Mangekyo Sharingan. En ese instante, Uchiha Tsuki abrió los ojos y mostró su Mangekyo Sharingan ante Sasori de la arena. Solo el Mangekyo Sharingan de Tsuki podía intimidar en ese momento a Sasori, un destacado miembro de la nueva generación del mundo ninja que se había atrevido a asesinar al tercer Kazekage. Y. En el momento en que Tsuki abrió los ojos y mostró su Mangekyo Sharingan, Sasori, con el terror extremo reflejado en su mirada, solo quería preguntar. Si Tsuki poseía ese poder, ¿por qué no lo había usado antes? Y también, si Tsuki podía usar el Mangekyo Sharingan, ¿por qué había estado luchando con los ojos cerrados todo el tiempo? Si Tsuki hubiera sabido las dudas de Sasori, sin duda se habría reído de él en silencio, preguntándose, ¿acaso no podía guardarse unas bajo la manga? Así era. El Mangekyo Sharingan que Tsuki había recuperado era uno de los ases que guardaba bajo la manga. Incluso en Konoha, nadie aparte del propio Tsuki sabía que, desde hacía medio año, ya había recuperado la vista en ambos ojos. Luego, Tsuki había pasado 6 meses reabasteciendo el poder de sus Mangekyo Sharingan. En ese momento, sus ojos estaban en su estado más óptimo. Mientras pudiera reabastecer el poder de sus Mangekyo Sharingan, nunca volverían a quedar ciegos. En cuanto a por qué Tsuki mantenía los ojos cerrados, una razón era que quería guardarse unas bajo la manga. La otra era que Tsuki había aprendido a ocultar su poder, especialmente dentro de Konoha. A juicio de Tsuki, si se difundiera la noticia de que había recuperado la vista, muchas personas en Konoha querrían matarlo. Entre ellos, Shimura Danzou, del Consejo de Ancianos de Konoha, y el actual líder del clan Hyuga, Hyuga Yashi, estarían entre los que intentarían acabar con él al conocer la noticia. Aunque Tsuki quizás no temiera los atentados de estas personas, para vengar a su madre, Uzumaki Minako, necesitaba aumentar su poder rápidamente. Para tener un entorno tranquilo donde entrenar, Tsuki debía ocultar el hecho de que había recuperado la vista. Por eso, incluso en combate, mantenía los ojos cerrados y usaba el poder que había acumulado durante un año para enfrentarse a sus enemigos. Pero debido a su mal estado y a que Sasori era un enemigo formidable, Tsuki optó por mostrar su as. Reveló su Mangekyo Sharingan recuperado. Y al mostrar su Mangekyo Sharingan, Tsuki ya sabía que la noticia de su recuperación no se filtraría. Porque quien había visto su Mangekyo Sharingan recuperado, Sasori de la arena, debía morir. Sasori de la arena, ya que me has obligado a mostrar mi as. Entonces, muere. Al despertar su Mangekyo Sharingan, en el momento en que Sasori cruzó su mirada con esos ojos, ya había olvidado el combate por el terror. Itsuki, que mostraba su Mangekyo Sharingan, naturalmente debía matar a Sasori para eliminar todo rastro, evitando que se supiera que había recuperado la vista. Así que, cuando Tsuki acababa de despertar su Mangekyo Sharingan y Sasori estaba paralizado por el terror. De repente, los Tomoe en forma de shuriken en los Mangekyo Sharingan de Tsuki comenzaron a girar a gran velocidad. Al segundo siguiente, antes de que Sasori pudiera prepararse para defenderse, el genjutsu de Tsuki ya había hecho efecto sobre él. ¿Dónde estoy? Al encontrar que el entorno a su alrededor había cambiado, Sasori salió de su estado de terror y miró a su alrededor confundido. Intentó controlar las marionetas humanas que tenía en sus manos, pero descubrió que habían desaparecido. Entonces supo que estaba bajo el genjutsu de Tsuki y se preparó para interrumpir el flujo de su chakra y así romperlo. ¿Quién iba a decir que, al intentar ese método, descubriría que no podía romper el genjutsu de Tsuki? Y mientras Sasori intentaba romperlo, la figura de Tsuki, empuñando su espada Fubuki, apareció ante él. Pero en ese momento, Tsuki ya no mostraba la apariencia desaliñada de antes. Al contrario, estaba en su mejor momento. Y cada vez que sus miradas se cruzaban con los Mangekyo Sharingan de Tsuki, Sasori sentía un frío que le penetraba hasta lo más profundo de su alma. A continuación, cuando Sasori estaba a punto de hablar, Tsuki entrecerró ligeramente los ojos. Un poste de madera apareció detrás de Sasori, y luego aparecieron cuerdas que lo ataron al poste. Escuchando los gritos de terror de Sasori, Tsuki se acercó lentamente y dijo: Sasori de la arena, has logrado obligarme a mostrar un as. Eso es impresionante. La recuperación de mi vista, solo tú y yo lo sabemos en todo el mundo ninja. Así que, lo siento, Sasori de la arena, para que este secreto no se filtre, no me queda más remedio que matarte. Dicho esto, Tsuki abrió los brazos y continuó presentándole. Esto es el espacio de Tsukuyomi, la técnica de ojo de mi Mangekyo Sharingan. Por supuesto, Sasori de la arena, puede que no sepas qué es el Mangekyo Sharingan, y no pienso explicártelo ahora.
Solo necesitas saber que en este espacio de Tsukuyomi, el tiempo, la calidad y el espacio, están bajo mi control. Durante las próximas 72 horas, prepárate a disfrutar de los regalos que tengo para ti. Uchiha Tsuki, ¿qué vas a hacer? Al ver que Tsuki, tras terminar de hablar, se acercaba empuñando su espada Fubuki, Sasori no pudo evitar preguntar. Pero antes de que terminara de hablar, la espada Fubuki de Tsuki ya estaba clavada en el pecho de Sasori. En ese momento, Sasori incluso pudo oír el sonido de su corazón al romperse. Luego, un intenso dolor hizo que su cuerpo se convulsionara sin control. A continuación, repetidos gritos de agonía brotaron de su boca. Sasori ni siquiera supo cuántas puñaladas había recibido en el corazón, ni cuánto tiempo había sufrido. Finalmente, sin poder soportar más el dolor, Sasori se desmayó. Pero cuando volvió a abrir los ojos, lo que apareció ante él fue la sonrisa de Tsuki. Sasori de la arena, primera ronda terminada. Tiempo restante, 72 horas, 59 minutos, 59 segundos. Capítulo 602. El peligro oculto. Tsukuyomi, uno de los genjutsus más poderosos que Uchiha Tsuki podía ejecutar usando su Mangekyo Sharingan. Dentro del espacio de Tsukuyomi, Tsuki era un dios capaz de controlarlo todo. En ese momento, estaba usando el mismo método con el que Uchiha Itachi torturó a Ataque Kakashi en la trama original para atormentar a Sasori de la arena. Itsuki confiaba en que Sasori, dentro del espacio de Tsukuyomi, no era más fuerte que Kakashi en la historia original y no podría resistir su Tsukuyomi. Hay que recordar que, en la trama original, cuando Uchiha Itachi usó Tsukuyomi contra Kakashi, se contuvo. De lo contrario, podría haberlo matado directamente. Pero como Itachi nunca quiso matar a Kakashi, finalmente le perdonó la vida para que Tsunade pudiera curarlo. Sin embargo, cuando Tsuki se enfrentó a Sasori, no tuvo ninguna intención de contenerse. Por lo tanto, el Tsukuyomi que Tsuki estaba ejecutando era sin duda mucho más poderoso que el que Itachi usó contra Kakashi en la trama original. Y con semejante poder, Tsuki confiaba en que Sasori no podría resistir el impacto de Tsukuyomi y pronto moriría en ese espacio. Y tal como Tsuki pensó, después de que Sasori sufriera 70 horas de tortura en el espacio de Tsukuyomi, su mente ya estaba al borde del colapso. Pero tras 70 horas enteras torturando a Sasori dentro de Tsukuyomi, incluso el propio Tsuki comenzó a sentir que su cuerpo no podía más. Después de todo, Tsuki no estaba en su mejor momento. En ese momento, Tsuki ya había perdido mucha sangre al usar su estilo Luna Caída. Técnica de expulsión de sangre para eliminar el veneno de su cuerpo. Y usar el Mangekyo Sharingan suponía una gran carga para el cuerpo. Usarlo con un cuerpo tan debilitado para ejecutar Tsukuyomi ya era un gran riesgo. Así que, después de torturar a Sasori durante 70 horas dentro de Tsukuyomi, el cuerpo de Tsuki estaba al límite. Especialmente porque Tsuki seguía usando su técnica de expulsión de sangre. A medida que la sangre salía de su cuerpo, este se debilitaba aún más. Luego, cuando Tsuki llevaba 71 horas torturando a Sasori con Tsukuyomi, finalmente no pudo soportar más el uso del Mangekyo Sharingan y detuvo la técnica. Plof. Al ver que Sasori caía al suelo, pero aún respiraba, Tsuki frunció ligeramente el ceño y pensó. Maldición, faltó muy poco para que su mente colapsara por completo. Ahora solo necesito 2 minutos más para expulsar todo el veneno de mi cuerpo. Entonces, Sasori de la arena, te dejaré vivir 2 minutos más. Mientras reflexionaba esto, Tsuki se concentró en su técnica de expulsión de sangre y no volvió a prestar atención a Sasori, desmayado en el suelo. Y en el corazón de Tsuki, Sasori ya era un hombre muerto. Aunque aún respirara, como su mente estaba al borde del colapso, si nadie curaba su espacio mental, pronto moriría en la arena del país del viento. Pero Tsuki, para tener la certeza absoluta de matar a Sasori y evitar que se filtrara la noticia de que había recuperado la vista, necesitaba cortarle la cabeza con sus propias manos. Sin embargo, lo que Tsuki jamás imaginó fue que, justo cuando terminaba de expulsar el veneno y se disponía a matar a Sasori, dentro del rango de percepción de Sushiton, apareció un escuadrón de nins de Tsunagakure. Maldición, ¿por qué han aparecido nins de Tsunagakure aquí? ¿Acaso es algún recurso de emergencia del tercer Kazekage? Al detectar con Sushiton la llegada de ese escuadrón, Tsuki mostró cierta inquietud en sus ojos. Evidentemente, sabía muy bien que en su estado actual no podría matar a ese grupo de nins. Así que, sin más remedio, tuvo que esconderse. Pero en el momento en que se disponía a ocultarse, ¿quién iba a decir que, debido a la gran cantidad de sangre perdida, Tsuki no podría controlar su cuerpo para avanzar?
¿Tendré que luchar a muerte contra ese escuadrón de Tsunagakure? ¡Qué mala suerte! Al sentir que no podía controlar su cuerpo, Tsuki solo pudo suspirar en silencio y prepararse para enfrentarse a esos nins. Sin embargo, dentro del rango de percepción de Sushiton, cuando el escuadrón de Tsunagakure estaba a unos 1000 metros de distancia, se encontró con otro grupo de nins de origen desconocido y comenzó a combatir. Esto le dio tiempo a Tsuki para recuperarse un poco y, tras cierta mejoría, forzar a su cuerpo a escapar. En cuanto a Sasori, que yacía en el suelo, y al tercer Kazekage, ya muerto, Tsuki no tuvo tiempo de preocuparse. Después de todo, si lograba escapar, ya sería un milagro. Si intentaba matar a Sasori o llevarse el cadáver del Kazekage, no podría hacerlo. Y aunque pudiera, tendría que arriesgar su vida. Por seguridad, Tsuki primero escapó por su cuenta y luego observó la situación con Sushiton. Pero, para sorpresa de Tsuki, poco después de que se fuera, al observar el campo de batalla con Sushiton, vio que ese grupo de origen desconocido, el mismo que se había enfrentado a los nins de Tsunagakure, se acercó a los cadáveres de Sasori y el Kazekage. Y tras discutirlo, se llevaron a Sasori, gravemente herido, y el cuerpo del tercer Kazekage. Al ver esto, Tsuki no pudo evitar suspirar profundamente y pensó con preocupación. Sasori de la arena, gravemente herido, y el tercer Kazekage, ya muerto. Su valor es suficiente para que muchos nins del mundo los codicien. Por lo que parece, esos nins de origen desconocido quieren usar a Sasori y el cadáver del Kazekage para algún propósito. El peligro oculto ha aparecido de nuevo. Sasori de la arena, es posible que volvamos a vernos. Capítulo 603. El límite de 7 días. A juicio de Uchiha Tsuki, mientras no pudiera confirmar la muerte de Sasori de la arena, este se convertiría en un enorme peligro oculto acechando a su alrededor. Porque, tanto por su trato directo como por la trama original, Sasori era un enemigo con un gran potencial. Ya en el examen Chunin, Tsuki le había cortado los brazos debido a su talento. ¿Quién iba a decir que Sasori, lejos de hundirse en el olvido, maquinaría en secreto el asesinato del tercer Kazekage para resurgir? Esto demostraba que la amenaza de Sasori podía compararse con aquellos nins que ya dominaban la cima del mundo ninja. Por lo tanto, después de aquella sangrienta batalla y tras escapar a duras penas del escuadrón de Tsunagakure y de aquel grupo de origen desconocido, Tsuki se preocupó en silencio por el peligro oculto que Sasori representaba. Al mismo tiempo, sentía curiosidad por saber a qué aldea pertenecía ese grupo de origen desconocido que había aparecido en el país del viento. Lástima que, al usar su Shiton para observar a ese grupo, Tsuki no encontrara en ellos ningún distintivo que indicara su procedencia. Tras reflexionar toda una noche sin poder deducir a qué aldea pertenecían, Tsuki hizo una conjetura audaz. Ese grupo desconocido podría ser un escuadrón bajo el mando de Uchiha Madara, oculto en la aldea de la niebla. Después de todo, en todo el mundo ninja, solo alguien como Madara, oculto en la aldea de la niebla, podría haber rescatado a Sasori en ese momento y querer usar el cadáver del tercer Kazekage. O dicho de otro modo, solo en manos de Sasori o de Madara podría ese cadáver tener algún valor. Pero mientras el primero quería usarlo para fortalecerse, el segundo, al poseerlo, podría aprovechar toda Tsunagakure para su propio beneficio. Luego, tras conjeturar audazmente que ese grupo desconocido que se había llevado a Sasori y al cadáver del Kazekage era un escuadrón controlado por Madara, Tsuki frunció ligeramente el ceño y reflexionó para sus adentros. Si ese grupo desconocido es realmente un escuadrón bajo el mando de Uchiha Madara, la cosa se complica. Mi intención al matar al tercer Kazekage era desencadenar la tercera guerra mundial ninja. Pero si Madara, a través de ese escuadrón, se ha apoderado del cadáver del Kazekage, podría usar su identidad para controlar Tsunagakure. De ese modo, tanto Tsunagakure como Kirigakure quedarían bajo el control de Madara. En ese momento, el poder que Madara controlaría se duplicaría, como mínimo. Y si Madara tiene un poder tan inmenso, vengarme de él sería aún más complicado. Entonces, para desmantelar su poder, no solo tendría que destruir Kirigakure, sino también Tsunagakure. Ya solo acabar con Kirigakure me da dolor de cabeza. Si además tengo que añadir Tsunagakure. La dificultad de desmantelar el poder de Madara podría superar con creces mis expectativas. Mientras reflexionaba, Tsuki no pudo evitar suspirar profundamente, rezando para que quienes se llevaron a Sasori y al cadáver del Kazekage no fueran un escuadrón de Madara. Luego, apartó esos pensamientos y se concentró en curar sus heridas.
Hay que recordar que, en su combate contra el Kazekage y Sasori, aunque Tsuki había expulsado el veneno, aún tenía algunas secuelas por la ferocidad de ambos. Si esas secuelas no se curaban bien, su desarrollo futuro se vería limitado. Así que, para eliminarlas, Tsuki necesitaba quedarse un tiempo en el país del viento, recuperarse y luego cruzar la frontera para regresar a Konoha. Tsuki creía que solo necesitaría unos días de reposo. Después de todo, ya había eliminado el veneno y solo tenía heridas leves. Su lesión más grave probablemente era la pérdida excesiva de sangre por la técnica de expulsión. Pero, para su sorpresa, al examinarse con su Shiton, descubrió que sus heridas eran mucho más graves de lo que imaginaba. La causa era que había subestimado el veneno de Sasori. Tras expulsar todo el veneno, descubrió que sus meridianos y la mayoría de las células de su cuerpo habían sufrido graves daños por el veneno. Así que, incluso después de eliminar las toxinas, necesitaba curar sus meridianos y células antes de poder regresar a Konoha según lo planeado. Y mientras trataba sus meridianos y células, no podía usar mucho chakra. Es decir, incluso al curarse, solo podía usar alrededor del 10% de su chakra para aplicar ninjutsu médico. Si usaba demasiado chakra, sus meridianos podrían empeorar. En el peor de los casos, si sus meridianos se destruían por completo, ya no podría usar chakra. Así que, tras examinar completamente sus heridas, Tsuki se advirtió a sí mismo que durante su convalecencia debía vivir como un samurái, sin usar chakra excepto para el ninjutsu médico. Incluso si se enfrentaba a un combate, debía resolverlo como un samurái. Evidentemente, Tsuki temía las graves consecuencias de que sus heridas empeoraran. Para controlar su deterioro, se impuso un límite de 7 días. 7 días sin usar chakra en combate, curando bien sus heridas. 7 días oculto en el país del viento, esperando a recuperarse por completo para regresar a Konoha. Pero, aunque Tsuki se impuso ese límite, sabía muy bien que sería muy difícil ocultarse en el país del viento durante 7 días sin usar chakra. Y tal como predijo, en el primer día de su límite, detectó a innumerables nins de Sunagakure registrando todo el país. ¿Y qué buscaban esos nins de Sunagakure? Naturalmente, al tercer Kazekage, desaparecido hacía varios días. Capítulo 604. Plan de entrenamiento, parte 1. En el primer día de su límite de 7 días, Uchiha Tsuki, al usar su Shiton para inspeccionar los alrededores, descubrió que habían aparecido muchos nins de Sunagakure. Y por el aspecto de esos nins, claramente estaban buscando a alguien. Así que Tsuki dedujo que esos nins de Sunagakure seguramente habían sido enviados por los altos mandos de la aldea para buscar al tercer Kazekage. Evidentemente, la desaparición del tercer Kazekage ya había llegado a oídos de los altos mandos de Sunagakure. Por lo tanto, para obtener noticias del Kazekage lo antes posible, los altos mandos de Sunagakure movilizaron a todos los nins de la aldea para que registraran el país del viento en busca del tercer Kazekage. Esto hizo que la estancia oculta de Tsuki durante su límite de 7 días se volviera cada vez más difícil. Después de todo, con tantos nins de Sunagakure merodeando por el país en busca del Kazekage, y Tsuki sin poder usar chakra para combatir, ocultarse sin enfrentarse a ellos se volvía exponencialmente más complicado. En cuanto a por qué los altos mandos de Sunagakure estaban tan desesperados por encontrar al tercer Kazekage, Tsuki también podía adivinar las razones. Aunque Sunagakure estaba controlada por sus altos mandos, es decir, el Consejo de Ancianos de Sunagakure, el tercer Kazekage, como Kazekage, aún poseía una capacidad de convocatoria que la gente común no podía imaginar. En pocas palabras, el tercer Kazekage era un títere controlado por el Consejo de Ancianos. Aunque no tuviera poder real, su estatus en Sunagakure era insustituible para los miembros del Consejo. Incluso la anciana Chiyo, la miembro más poderosa del Consejo de Ancianos de Sunagakure, tenía que mostrar cierto respeto al Kazekage delante de los nins de la aldea. Esto demostraba la importancia del tercer Kazekage para Sunagakure. Especialmente porque la situación interna de Sunagakure no era del todo armoniosa, el Kazekage debía mostrarse constantemente ante los nins. De lo contrario, algunos nins inquietos aprovecharían su ausencia para causar problemas innecesarios. Esto era algo que los altos mandos que controlaban Sunagakure no querían ver. Además, Tsuki creía que el tercer Kazekage no había informado a la anciana Chiyo ni al Consejo de Ancianos sobre su salida de la aldea. De lo contrario, Sasori no habría podido llevarse al Kazekage tan fácilmente, y la desaparición del tercer Kazekage durante años en la trama original no se habría sostenido. En cuanto a por qué el Kazekage no notificó al consejo sobre su salida para emboscar a Tsuki, probablemente se debía a su propia arrogancia.
El tercer Kazekage, considerado el más fuerte de la historia, era solo un títere, un adorno en su Nagakure, lo que seguramente le causaba resentimiento. Por lo tanto, al salir de la aldea para emboscar a Tsuki, probablemente ocultó la información a propósito, con la intención de darle una sorpresa a toda su Nagakure y a sus altos mandos después de matar a Tsuki. ¿Quién iba a decir que el Kazekage no regresaría y moriría trágicamente a manos de Tsuki? Pero aunque la desaparición del Kazekage provocó que muchos nins de Sunagakure patrullaran el país del viento, haciendo que ocultarse fuera extremadamente difícil para Tsuki, gracias a su fuerte energía espiritual podía detectar a los nins de Sunagakure en cuanto se acercaban. Así, evadirlos se volvía algo más sencillo. Pero incluso así, ocultarse y curarse en el país del viento solo se había vuelto un poco más fácil. Para un ninja común, incluso con el Shiton, probablemente sería imposible evadir la búsqueda de esos nins. Sin duda, esto demostraba que, aunque Tsuki no pudiera usar chakra, su capacidad para ocultarse seguía estando entre las mejores del mundo ninja. Pero Tsuki seguía estando muy insatisfecho con el poder que poseía. Así que, en el segundo día de su límite de 7 días, justo después de terminar de curarse con ninjutsu médico, Tsuki, sentado en una cueva apartada, comenzó a reflexionar en silencio sobre cómo aumentar su poder. Ahora mismo, el poder que poseo es muy superior tanto entre los de mi edad como entre los nins comunes. Pero frente a los verdaderos enemigos que debo enfrentar, mi poder actual sigue siendo insuficiente. Después de todo, mi nivel real de poder ronda entre el de un Jounin de élite. Incluso si puedo enfrentarme a algunos nins de nivel Kazekage, solo lo logro gracias a mi Mangekyo Sharingan. Si perdiera mi Mangekyo Sharingan, enfrentarme a un ninja de nivel Kazekage probablemente sería la muerte. Mientras reflexionaba, Tsuki no pudo evitar suspirar con resignación, pensando que su progreso era demasiado lento. Eso sí, si se viera desde la perspectiva de un ninja común, Tsuki sería bastante codicioso. Con solo 9 años, tener un poder normal de Jounin de élite, y al activar el Mangekyo Sharingan alcanzar un nivel cercano al de un Kazekage, era un logro increíblemente extraordinario. ¿Y aún así no estaba satisfecho? A los ojos de un ninja común, ¿no era eso pura codicia? Pero quienes lo acusaban de codicioso no sabían qué tipo de enemigo debía enfrentar. Hay que recordar que el verdadero enemigo de Tsuki era el que había sido considerado el más fuerte del mundo ninja, Uchiha Madara. Frente a Madara, incluso los nins de nivel Kage que dominaban la cima del mundo eran aniquilados en un instante. Por lo tanto, Tsuki se preocupaba por su lento progreso no sin razón. La verdad era que el enemigo que debía enfrentar era tan poderoso que Tsuki tenía que presionarse al límite para aumentar su poder lo antes posible. Y el verdadero objetivo de Tsuki no era solo protegerse. Su verdadero objetivo era matar a Madara, no solo frustrar sus planes. Así, el poder que Tsuki poseía actualmente se quedaba aún más corto. Aunque Madara fuera viejo y hubiera perdido su Mangekyo Sharingan eterno, si Tsuki quería matarlo para vengar a su madre, Uzumaki Minako, necesitaría un poder superior al nivel Kage, un poder que realmente dominara la cima del mundo ninja. Por eso, después de curarse con ninjutsu médico, Tsuki se quedó reflexionando sobre su plan de entrenamiento futuro. Y tras media hora entera, ideó 3 opciones. Una superior, una media y una inferior, para aumentar su poder. 3 métodos para aumentar mi poder. ¿Cuál debo elegir para entrenar? Capítulo 605. Plan de entrenamiento, parte 2. Después de haber permanecido recluido en Konoha durante un año entero, Uchiha Tsuki, aprovechando su experiencia en combate acumulada, especialmente la de su lucha contra Yagura, el cuarto Mizukage controlado por Uchiha Madara, se había dedicado a mejorar su poder con esmero, llevando al extremo su camino como ninja todoterreno. Como ninja todoterreno, Tsuki había integrado casi todas las habilidades que dominaba en las técnicas secretas del estilo Luna Caída, creando por completo su propio estilo. Por lo tanto, Tsuki podía presumir de un poder de nivel Jounin de élite. Incluso sin usar el Mangekyo Sharingan, podía enfrentarse durante cierto tiempo a los verdaderos del mundo ninja, es decir, a los nins de nivel Kage. Como se vio en su combate contra el tercer Kazekage, sin usar el Mangekyo Sharingan pero desatando todo su poder, Tsuki logró poner al Kazekage en desventaja en los primeros intercambios. Esto demostraba la potencia de un ninja todoterreno. A pesar de una diferencia de 2 niveles completos, Tsuki, con su poder de Jounin de élite, pudo dominar a un Kazekage en plena forma, y sin estar envenenado. Pero precisamente por seguir el camino del ninja todoterreno, a Tsuki le resultaba extremadamente difícil dar el siguiente paso para aumentar su poder.
Entre los 3 planes de entrenamiento que Tsuki había diseñado, la opción inferior era mejorar todas sus capacidades de forma integral, perfeccionando aún más su camino como ninja todoterreno. Pero la razón por la que se llamaba opción inferior era porque el progreso con este método era extremadamente lento. Incluso con el cuerpo de Tsuki, que comenzaba a desarrollarse plenamente, no sabía cuánto tiempo necesitaría con este método para elevar su poder un nivel, es decir, alcanzar el llamado nivel Kashikage en el mundo ninja. Hay que recordar que, como ninja todoterreno, para que Tsuki elevara su poder un nivel, necesitaba mejorar todas sus habilidades, ninjutsu, taijutsu, armas ocultas, genjutsu, un escalón. Así, las habilidades que Tsuki dominaba actualmente, ninjutsu, taijutsu, armas ocultas, genjutsu, estaban todas en el nivel Jounin de élite. A menos que Tsuki pudiera elevar todas esas habilidades al nivel Kashikage, no podría dar el siguiente paso. Y ni siquiera el propio Tsuki confiaba en poder elevar el ninjutsu, el taijutsu, las armas ocultas y el genjutsu al nivel Kashikage. Quizás las únicas habilidades en las que confiaba poder mejorar en poco tiempo eran el genjutsu y las armas ocultas. En cuanto al ninjutsu y al taijutsu, ni siquiera Tsuki encontraba la manera de avanzar. Después de todo, el taijutsu que Tsuki dominaba no tenía nada que envidiar al de Maito Gai en su mejor momento en la trama original. A menos que Tsuki usara las 8 puertas al usar taijutsu, como hacía Gai, forzando un aumento de su habilidad a costa de desgastarse y dañarse a sí mismo, su taijutsu solo podía mejorar acumulando experiencia poco a poco, o mediante una iluminación fortuita para dar el salto al nivel Kashikage. El mismo problema se presentaba con el ninjutsu que Tsuki dominaba. Actualmente, su nivel en ninjutsu también era de Jounin de élite. Tanto sus ninjutsus de tipo viento como los de tipo fuego, no podía mejorarlos en poco tiempo. Incluso si creara nuevos ninjutsus, su nivel seguiría siendo de Jounin de élite. Elevar el ninjutsu al nivel Kashikage era incluso más difícil que mejorar el taijutsu. Porque el nivel de ninjutsu solo podía aumentar con la experiencia acumulada de un ninja, o mediante una iluminación fortuita. Por eso, al elaborar su plan de entrenamiento, Tsuki clasificó esta opción de progreso constante como la inferior. Porque para mejorar el taijutsu y el ninjutsu se necesitaba tiempo o una oportunidad fortuita. Así, el primer camino que Tsuki descartó fue, naturalmente, la opción inferior de progreso constante. Eso sí, aunque la descartara, Tsuki seguiría entrenando armas ocultas, genjutsu, taijutsu y ninjutsu. Pero necesitaba priorizar, usando el plan de entrenamiento principal para mejorar su poder rápidamente, y el plan secundario para complementar sus deficiencias. Esto demostraba que Tsuki no había alcanzado sus logros por casualidad, sino por su propio esfuerzo. Hay que recordar que, además del plan principal para mejorar rápidamente y el secundario para complementar, Tsuki también realizaba entrenamientos básicos. Estos incluían el entrenamiento de chakra usando la estrella, y el entrenamiento de fortalecimiento también con la estrella. También el entrenamiento de energía espiritual, el del poder del Mangekyo Sharingan, todo formaba parte del entrenamiento básico. Y la definición de entrenamiento básico era que, incluso sin el plan principal o el secundario, debía realizarse a diario sin falta. Porque, en la concepción de Tsuki, la base era lo más importante. Si lograba construir una base perfecta, incluso sin los planes de entrenamiento principal y secundario, podría mejorar su poder de forma constante. Pero esa mejora sería muy lenta. En cuanto a la opción media que Tsuki diseñó en su plan de entrenamiento, consistía en tomar el entrenamiento del poder del Mangekyo Sharingan como plan principal. Al entrenar el poder de su Mangekyo Sharingan, Tsuki vislumbraba el método para despertar el Mangekyo Sharingan eterno. Si tomaba esto como plan principal, Tsuki sentía que en 2 años podría encontrar la manera de despertarlo, y entonces su poder daría un salto cualitativo. El Mangekyo Sharingan eterno era una tentación para cualquier miembro del clan Uchiha. Especialmente para Tsuki, que dominaba muchas técnicas de ojo del Mangekyo Sharingan. Sentía que, si lograba dominar el Mangekyo Sharingan eterno, su poder se estabilizaría firmemente en el nivel Kashikage. Incluso los nins de nivel Kage, si no conocían las habilidades del Mangekyo Sharingan eterno, podrían salir perdiendo contra él. Por lo tanto, usando la opción media, tomando el despertar del Mangekyo Sharingan eterno como plan principal, la mejora de poder de Tsuki sería muy notable. Pero todo tiene pros y contras. Aunque con la opción media pudiera obtener un poder de nivel Kashikage en poco tiempo, Tsuki dudaba al elegirla. Porque, a juicio de Tsuki, entrenar con la opción media podría traer más desventajas que beneficios. Capítulo 606. Decisión.
Por muy poderoso que sea el Mangekyo Sharingan, por muy poderoso que sea el Mangekyo Sharingan eterno. Al fin y al cabo, no son más que herramientas. Al considerar la opción de despertar el Mangekyo Sharingan eterno como su plan de entrenamiento principal, Tsuki dudó. Y una de las razones de su duda era que elegir ese camino traía más desventajas que beneficios. Además, al dudar, había una segunda razón. Al elegir este camino, sentía cierto recelo en su corazón. Ese recelo era que, en el fondo de Tsuki, tanto el Mangekyo Sharingan como su versión eterna no eran más que herramientas. Por muy bien afilada que estuviera una herramienta, necesitaba una persona digna de ella para usarla y así desplegar su verdadero potencial. En pocas palabras, a juicio de Tsuki, usar el despertar del Mangekyo Sharingan eterno para aumentar su poder era un camino desviado, una herejía, y no un verdadero aumento de su propia fuerza. Por lo tanto, aunque Tsuki sabía que si se dedicaba a estudiar su Mangekyo Sharingan podría despertar el eterno en 2 años, prefería emplear más tiempo y considerar ese entrenamiento como parte de su formación básica, en lugar de convertirlo en el plan principal. Y esa era solo la segunda razón por la que no quería tomar este camino como principal. En realidad, lo que realmente le hizo descartarlo fue que elegir el despertar del Mangekyo Sharingan eterno traía más desventajas que beneficios. De lo contrario, alguien como Tsuki, ansioso por vengar a su madre Uzumaki Minako, ¿cómo iba a renunciar a un método para aumentar su poder rápidamente solo por un leve recelo? Así es, el camino del despertar del Mangekyo Sharingan eterno parecía aumentar su poder rápidamente y traerle beneficios. Pero también tenía grandes inconvenientes, que incluso superaban a los beneficios. Había 3 desventajas que Tsuki encontraba más difíciles de aceptar. La primera desventaja era que, una vez despertado el Mangekyo Sharingan eterno, Tsuki dependería de él en cada combate para tener un poder que dominara la cima del mundo ninja. Con el tiempo, por muy capaz de autoexaminarse que fuera uno, por muy firme que fuera su voluntad, probablemente acabaría dependiendo de esos ojos, sumergiéndose en ese poder sin poder salir. Llegado ese momento, si Tsuki se sumergía en el placer de usar el Mangekyo Sharingan eterno, el resto de sus entrenamientos se verían afectados, y en combate solo usaría esos ojos. Poco a poco, la buena base que había construido se perdería, y se convertiría en un inútil que solo sabe luchar con el Mangekyo Sharingan eterno. Y por no hablar de qué pasaría si un día perdiera esos ojos. El simple hecho de perder la buena base que había construido por culpa de esos ojos ya sería una pérdida enorme. Después de todo, esa base le permitiría a Tsuki aumentar aún más su poder. En cambio, el Mangekyo Sharingan eterno, por muy dominado que estuviera, a menos que pudiera despertar el legendario Rinnegan del sabio de los 6 caminos, su poder quedaría estancado. La segunda desventaja era que, en ese momento, el despertar del Mangekyo Sharingan eterno era solo una hipótesis para Tsuki. Estaba seguro de que podría despertarlo en 2 años, pero era solo una suposición. ¿Qué pasaría si encontraba obstáculos en el camino? ¿Qué pasaría si, tras 2 años entrenando principalmente para despertar esos ojos, no lo lograba? De ser así, ¿no significaría que habría abandonado otros 2 buenos caminos de entrenamiento, desperdiciando 2 años? Hay que recordar que incluso Uchiha Madara, el miembro más talentoso del clan Uchiha, encontró dificultades para despertar el Mangekyo Sharingan eterno, y al final usó los ojos de su hermano para reemplazar los suyos. Que Tsuki, sin usar el método original de Madara, intentara despertar el Mangekyo Sharingan eterno por su cuenta, y con un plazo de 2 años, tenía muy pocas probabilidades de éxito. Y esta era solo la segunda desventaja de tomar este camino como plan principal. La tercera y última desventaja, y la que Tsuki consideraba la mayor, era que, en el mejor de los casos, si todo iba bien, Tsuki sentía que sería demasiado rápido despertar el Mangekyo Sharingan eterno en solo 2 años. Despertarlo tan rápidamente aumentaría su poder enormemente en poco tiempo, pero también limitaría su desarrollo futuro. Después de todo, Tsuki aún no había llevado su Mangekyo Sharingan actual a su máximo esplendor. Por lo tanto, Tsuki sentía que debía despertar el Mangekyo Sharingan eterno solo después de haber explotado al máximo su Mangekyo Sharingan actual. Entonces, quizás ni siquiera necesitaría entrenar activamente para despertarlo. Podría despertarse automáticamente. Finalmente, entre tantas desventajas y su recelo interior, Tsuki descartó la opción media. Luego, al comenzar a considerar la opción superior, Tsuki no pudo evitar inhalar profundamente y murmurar para sí. Parece que solo la opción superior es la más estable y, además, puede aumentar mi poder rápidamente.
La opción superior, aunque solo ajusta el enfoque del entrenamiento a la energía espiritual, al tomar el entrenamiento de la energía espiritual como plan principal, a medida que aumente mi energía espiritual, mi Shiton también podrá mejorar. Entrenar de esta manera no solo permite que la energía espiritual y el Shiton se complementen, sino que también, al entrenar la energía espiritual, mejoro mi control del chakra y mi dominio sobre mi propio cuerpo. Cuando eso ocurra, al mejorar el control del chakra y el dominio del cuerpo, también mejorará mi nivel en ninjutsu y taijutsu. El único inconveniente de este método que aporta múltiples beneficios es que la mejora del Shiton quizás no suponga un salto cualitativo en mi poder. Pero este método, además de ser constante, me dará la oportunidad de dar un salto cualitativo. Por lo tanto, es mejor promover el entrenamiento de la energía espiritual de básico a principal. Así que, murmurando para sí, una leve sonrisa apareció en el rostro de Tsuki. Luego, abrió lentamente los ojos y dijo sonriendo. Así que, aprovechando mi convalecencia en el país del viento, primero te devoraré por completo. Monstruo, Ido. Capítulo 607. Shiton, evolución. En ese momento, Uchiha Tsuki ya había elegido un plan de entrenamiento casi perfecto como base para aumentar su poder. Y al decidir tomar el entrenamiento de la energía espiritual como su proyecto principal, su primer objetivo fue devorar por completo al monstruo oído sellado en su interior, aumentando así drásticamente su energía espiritual. Y no hay que olvidar que esta vez era la última vez que Tsuki devoraba al monstruo oído. Cuando lo lograra, obtendría la habilidad más poderosa del control de los 5 sentidos, la privación de la vista. En ese momento, Tsuki habría dominado por completo la poderosa habilidad del clan Kurama, el terrible poder de controlar los 5 sentidos. Por lo tanto, Tsuki ya se había preparado para llevar a cabo el entrenamiento de devorar al monstruo oído durante su período de convalecencia en el país del viento. Luego, cuando Tsuki abandonara el país del viento y recuperara completamente su poder, se vería a un Tsuki con una fuerza aún mayor. A continuación, cuando Tsuki estuvo completamente listo para devorar el último poder del monstruo oído usando solo su energía espiritual, sin emplear ni una pizca de chakra. Tsuki respiró profundamente varias veces y luego controló una pequeña cantidad de chakra para deshacer por completo el sello que mantenía encerrado al monstruo oído. ¡Boom! En el instante en que Tsuki deshizo el sello, el monstruo oído, que había estado oculto en su interior, se volvió repentinamente violento. La verdad es que era comprensible. Desde que Tsuki había devorado repetidamente la energía espiritual del monstruo oído, su propia energía espiritual, extremadamente pura y vasta, lo había reprimido por completo. Así que el monstruo oído, dentro de Tsuki, siempre había estado suprimido por su energía espiritual, sin posibilidad de causar problemas. Ahora que Tsuki finalmente había deshecho el sello, el monstruo oído, como si viera esperanza y luz, se preparó para aprovechar la oportunidad y escapar de las garras de Tsuki. Pero cuando Tsuki, usando su propia energía espiritual, percibió los pensamientos del monstruo oído, una expresión de desdén apareció en su rostro. Al segundo siguiente, una corriente de energía espiritual extremadamente pura y poderosa envolvió al monstruo oído. Acto seguido, el duelo final entre Tsuki y el monstruo oído comenzó. El poder del monstruo oído ya no puede causarme ningún problema. Ya que es así, no me esforzaré más. Primero devoraré la energía espiritual impura del monstruo oído, y luego purificaré mi propia energía. Ahora puedo refinar directamente la energía espiritual impura del monstruo oído, convertirla en energía espiritual pura y absorberla para integrarla en la mía propia. Una sonrisa llena de confianza apareció en el rostro de Tsuki. Mientras reflexionaba, usó el poder de su Mangekyo Sharingan para reprimir al monstruo oído, dejándolo sin capacidad de resistencia. Luego, usando su propia energía espiritual extremadamente pura, comenzó a purificar la energía impura del monstruo oído, refinando sus impurezas. Cuando la energía espiritual pura refinada del monstruo oído fue absorbida poco a poco por Tsuki, sintió que su energía espiritual aumentaba a gran velocidad, y al mismo tiempo, una sensación muy placentera llegó a su mente. Y a medida que Tsuki devoraba y refinaba la energía impura del monstruo oído, transformándola en energía espiritual pura, descubrió que la habilidad de privación de la vista, parte del control de los 5 sentidos, se manifestaba en su mente junto con la absorción de esa energía purificada. Poco a poco, incluso antes de haber absorbido por completo el poder del monstruo oído, Tsuki ya había dominado la privación de la vista, el más terrorífico de los poderes de control de los 5 sentidos. Luego, pudo devorar el poder del monstruo oído con mayor facilidad.
Finalmente, tras 20 minutos enteros, el monstruoide fue devorado por completo por Tsuki. Acto seguido, tras devorarlo, Tsuki comenzó a hacer balance de lo que había obtenido. El primer beneficio, sin duda, era la habilidad de privación de la vista, parte del terrorífico control de los 5 sentidos. Al dominar la privación de la vista, junto con la privación del tacto, del gusto, del oído y del olfato que ya poseía, Tsuki había dominado por completo el poder del clan Kurama. De este modo, sin mencionar lo formidable que era esa habilidad, su nivel en Genjutsu, tras dominar por completo el control de los 5 sentidos, había dado un salto cualitativo. Es decir, en solo 20 minutos, Tsuki no solo había obtenido la habilidad completa, sino que también había elevado su genjutsu al nivel de un ninja de nivel Kashikage. Solo este beneficio ya era motivo de alegría. El segundo beneficio fue que, al aumentar su energía espiritual, mejoró su control del chakra y su dominio sobre su propio cuerpo. Aunque, tras estas mejoras, su nivel en ninjutsu y taijutsu no dio un salto cualitativo como el genjutsu para alcanzar el nivel Kashikage, sí mejoraron en distinta medida, reduciendo considerablemente el tiempo de entrenamiento que necesitaría en el futuro para esas dos disciplinas. Ya era una cosecha abundante. Finalmente, el mayor beneficio tras devorar al monstruoide fue la nueva evolución del Shiton gracias al aumento de su energía espiritual. Al intentar despertar su Shiton, Tsuki descubrió que su rango de percepción se había ampliado a unos terroríficos 2000 metros. Un alcance tan aterrador probablemente superaba incluso al Byakugan del clan Hyuga. El Shiton que Tsuki poseía ahora superaba por completo al Byakugan. Y cuando usaba su Shiton para inspeccionar, era como usar un holograma 3D, podía ver todo dentro del rango de cobertura desde una perspectiva divina, algo realmente increíble. Pero el aumento del rango y el cambio en el modo de percepción eran solo la punta del iceberg de la evolución del Shiton. Porque cuando Tsuki desplegó todo su Shiton para inspeccionar los alrededores, una escena inesperada hizo que incluso él, de corazón tan fuerte, se emocionara. A continuación, cuando Tsuki se calmó un poco, supo que el mayor beneficio tras devorar al monstruoide había aparecido ante él. Porque en ese momento, al usar todo su Shiton para inspeccionar los alrededores, descubrió que dentro de su rango de percepción existía una energía especial. Y si Tsuki no se equivocaba, esa energía era la energía natural. Capítulo 608. Energía natural. ¿Acaso el aumento de mi energía espiritual ha convertido mi Shiton en unos ojos divinos? ¿Poder observar incluso la energía natural con mi Shiton? Tan increíble es esta habilidad. Al descubrir que usando todo su Shiton podía observar la energía natural presente en el mundo, Uchiha Tsuki se sintió sin duda muy conmocionado. Después de todo, cuando decidió tomar el entrenamiento de la energía espiritual como su proyecto principal, jamás imaginó que con el aumento de su energía espiritual y la evolución de su Shiton, podría observar la energía natural existente en el mundo con esos ojos. Hay que saber que poder observar la energía natural no era algo menor. Porque Tsuki, conocedor de la trama original, sabía muy bien lo que representaba poder observar la energía natural. Poder observar la energía natural con su Shiton significaba que Tsuki, con su propio esfuerzo, podría algún día absorber la energía natural presente en el mundo y utilizarla. Si realmente lo lograba, Tsuki se abriría otro camino para volverse más fuerte. Y el nombre de ese camino era el modo eremita, la habilidad de usar la energía natural del mundo para aumentar el poder. El modo eremita, en la trama original que Tsuki conocía bien, era una habilidad increíblemente poderosa. En la historia original, Uzumaki Naruto era lo sumo un chunin de élite, con la capacidad apenas de valerse por sí mismo. Pero después de dominar el modo eremita, Naruto pudo enfrentarse prácticamente en igualdad de condiciones a las 6 vías de Pain controladas por Nagato. Un progreso así era un salto cualitativo inimaginable para la gente común. Eso sí, en la trama original, como Naruto era el protagonista, quizás se idealizó un poco el modo eremita. Pero por otro lado, el progreso de Naruto también demostraba lo poderoso que era el modo eremita. Además, si se repasaba a los personajes de la trama original que dominaban el modo eremita, casi todos eran símbolos de la cima del mundo ninja. Por ejemplo, al principio del mundo ninja, quien dominaba el modo eremita era el primero Kage, Senju Hashirama. Otros como Jiraiya y Yakushi Kabuto también demostraban, al dominar el modo eremita, un salto cualitativo en su poder, lo que evidenciaba lo increíble que era esta habilidad. Por lo tanto, cuando Tsuki supo que su Shiton podía observar la energía natural, se sintió muy emocionado. Porque Tsuki confiaba en que, con tal de poder observar la energía natural, algún día podría absorberla con éxito y usar la habilidad sobrehumana del modo eremita.
Y en el momento en que supo que Sushiton podía observar la energía natural, un pensamiento irresistible apareció en su mente. El primer Hokage, Senju Hashirama, era tan fuerte porque dominaba el ninjutsu de madera y el modo eremita. Uchiha Madara era tan fuerte porque dominaba el Mangekyo Sharingan eterno. Entonces, si yo tengo la posibilidad de despertar el Mangekyo Sharingan eterno y también la de dominar el modo eremita, ¿mi potencial no sería mayor que el de Hashirama y Madara? Después de todo, en la época en que Madara y Hashirama dominaban el mundo, ninguno de los dos poseía al mismo tiempo el modo eremita y el Mangekyo Sharingan eterno. E incluso si no logro el Mangekyo Sharingan eterno, solo con mi Shiton, el modo eremita y el Mangekyo Sharingan, ya sería increíblemente poderoso. Y más aún siendo un ninja todoterreno, y poseyendo el terrorífico poder de control de los 5 sentidos del clan Kurama. Con un poco más de tiempo para acumular, tarde o temprano superaré al Uchiha Madara de antaño y al primer Hokage Senju Hashirama. Mientras reflexionaba, Tsuki negó con la cabeza y se apresuró a desechar esos pensamientos. Evidentemente, no quería ser alguien que mira demasiado alto, especialmente después de haber diseñado su plan de entrenamiento. No quería que imprevistos alteraran su plan ni afectaran su mejora. En resumen, poder observar la energía natural solo le abría la puerta al modo eremita. Para aprender realmente a usarlo, Tsuki necesitaba estudiarlo y practicarlo con esmero. Porque no creía tener el halo de protagonista de Naruto para dominar un modo eremita perfecto en pocos días. Por lo tanto, Tsuki se mantuvo fiel al plan de entrenamiento que había decidido para perfeccionarse. Eso sí, en el tiempo libre, dedicaría un buen rato a estudiar cómo dominar la energía natural. Especialmente durante su límite de 7 días, cuando no podía usar chakra, tendría mucho tiempo para investigar la energía natural. A continuación. En los 2 días siguientes, Tsuki se dedicó a estudiar la energía natural, aunque sin encontrar la manera de absorberla. Sin embargo, durante esos 2 días descubrió que, tras la evolución de su Shiton, habían aparecido en él 6 ondas, que lo hacían parecerse mucho al Rinnegan del sabio de los 6 caminos. Pero cada vez que intentaba comprobar si su Shiton poseía las increíbles habilidades del Rinnegan, la realidad le demostraba que su Shiton solo era su Shiton, no el Rinnegan del sabio de los 6 caminos. Pero Tsuki no se desanimó por ello, pues sentía que su Shiton ya era suficientemente poderoso. Si tuviera las habilidades del Rinnegan, sería una bendición inesperada. Si solo se parecía al Rinnegan externamente, era algo previsible y no le afectaba en absoluto. Con esta buena actitud, Tsuki se concentró en curar sus heridas y estudiar la energía natural. Pero ¿quién iba a decir que, cuando solo quedaban 2 días de su límite de 7 días y sus heridas estaban a punto de sanar por completo, aparecerían varios escuadrones de nins de Tsunagakure dentro del rango de percepción de su Shiton? Y la dirección hacia la que avanzaban esos nins era justo donde Tsuki se ocultaba. ¿Acaso los nins de Tsunagakure me han descubierto? Nunca imaginé que en Tsunagakure hubiera un ninja sensorial tan poderoso, capaz de percibir incluso el chakra de mi ninjutsu médico. Parece que los últimos 2 días de mi límite de 7 días no serán tranquilos. Pensó Tsuki con resignación, suspirando, y se preparó para abandonar su escondite y vagar por el país del viento. Luego, cuando recuperara su poder, les haría pagar a esos nins de Tsunagakure, para que vieran su terrorífico poder aumentado. Pero justo cuando Tsuki estaba a punto de salir de su escondite, antes de irse, frunció profundamente el ceño. ¡Qué extraño! Otro escuadrón de origen desconocido. ¿Por qué últimamente ocurren tantas cosas extrañas en el país del viento? Capítulo 609. Rostros conocidos. Que hubiera nins de Tsunagakure en el país del viento era algo que Uchiha Tsuki podía entender. Después de todo, todo el país del viento era territorio de Tsunagakure. Si los nins de Tsunagakure no aparecieran allí, sería extraño. En cambio, que ese escuadrón de origen desconocido apareciera justo después de que los nins de Tsunagakure entraran en el rango de percepción de su Shiton era algo que no podía evitar causarle confusión. Porque, durante su estancia en el país del viento, Tsuki ya había visto 2 escuadrones de origen desconocido. El primero era, naturalmente, el que se había llevado a Sasori de la arena y había robado el cadáver del tercer Kazekage. El segundo era el que ahora aparecía ante Tsuki. Y lo más extraño para Tsuki no era que un escuadrón desconocido apareciera tras el de Tsunagakure. Lo que realmente le parecía extraño era que tanto el escuadrón de Tsunagakure como el desconocido parecían dirigirse hacia el lugar donde él se ocultaba. Esa sensación le daba la impresión de que ambos escuadrones lo buscaban a él. A continuación.
Cuando Tsuki encontró un lugar adecuado y, usando su energía espiritual para cubrir todo su cuerpo, logró que los nins sensoriales de ambos escuadrones no pudieran percibirlo, se dedicó a observar la situación. Pero justo cuando comenzaba a usar su Shiton para inspeccionar a los dos grupos, el escuadrón de Sunagakure llegó a la cueva donde Tsuki se había escondido antes. Y el escuadrón desconocido, en el mismo instante en que los de Sunagakure entraban en la cueva, les cortó la retirada. Va a comenzar otra batalla campal. Al ver que los nins de Sunagakure y los del escuadrón desconocido se enfrentaban, Tsuki entrecerró los ojos, desplegó todo su Shiton y pensó para sus adentros. Ahora está claro que el objetivo del escuadrón de Sunagakure era yo. Parece que subestimé la calidad de los nins de Sunagakure. Después de todo, siendo una de las 5 grandes aldeas ninja, su calidad ha superado mis expectativas. Durante el tiempo que no he podido usar chakra, probablemente dejé algún rastro en el país del viento sin darme cuenta, y esos nins de Sunagakure lo detectaron. Por lo tanto, el objetivo del escuadrón de Sunagakure desde el principio era yo. En cuanto al escuadrón desconocido, su objetivo inicial no parecía ser yo, sino el escuadrón de Sunagakure. Mientras reflexionaba, Tsuki observaba el combate entre los dos grupos y analizaba la identidad del escuadrón desconocido. Luego, después de que los dos bandos llevaran un tiempo peleando, su Shiton desplegado al máximo detectó que 2 nins del escuadrón desconocido le resultaban familiares. Y a partir de entonces, Tsuki centró su atención en esos 2 nins. Y usando su Shiton, logró identificar quiénes eran. El primero que me resulta familiar tiene todo su cuerpo cubierto de chakra de tipo agua. Seguramente es un experto en Suiton. Y esa habilidad de licuar su cuerpo debe ser el Kekkei Genkai del clan Tsuki de Kirigakure. Si no me equivoco, este primer ninja familiar debería ser Tsuki Mangetsu de Kirigakure, con quien ya me enfrenté en el país del agua. En cuanto al otro que me resulta familiar, es aún más fácil de adivinar. El sabor de 3 cambios de naturaleza de chakra llevados al extremo, y la habilidad de usar los 3 tipos de ninjutsu a la perfección. Ella debe ser mi vieja rival de Kirigakure, Terumimei. Así que ese escuadrón desconocido es una unidad de Kirigakure enviada al país del viento. Esto se está volviendo cada vez más interesante. Al deducir por los detalles que ese escuadrón desconocido pertenecía a Kirigakure, una sonrisa apareció en la comisura de los labios de Tsuki, y al mismo tiempo comenzó a analizar por qué Kirigakure habría enviado una unidad así para enfrentarse a nins de Sunagakure. También se preguntaba si Kirigakure había enviado 2 escuadrones al país del viento. Porque el escuadrón que ahora tenía ante sí era de Kirigakure, pero Uchiha Madara, que controlaba Kirigakure, podría haber enviado otra unidad, la que Tsuki había visto antes, que se llevó a Sasori y el cadáver del Kazekage. Según las deducciones de Tsuki, era muy probable que ambos escuadrones fueran enviados por Kirigakure. Incluso era posible que Madara hubiera puesto sus ojos en el país del viento desde hace tiempo, preparándose para actuar allí. Itsuki solo había ido a asesinar al tercer Kazekage como parte de su plan para desencadenar la tercera guerra mundial ninja. Quizás ni siquiera Madara, controlando Kirigakure, esperaba que Tsuki fuera a asesinar al Kazekage en ese momento. Eso sí, había otra posibilidad. Que Madara supiera que Tsuki iría a asesinar al tercer Kazekage. Si resultaba ser lo segundo, Tsuki sentía que debía tener aún más cuidado. Porque si Madara había tejido una red de información a su alrededor, Tsuki podría caer en sus trampas sin darse cuenta. Pero incluso si era lo primero, Tsuki debía estar igualmente alerta. Y además, Tsuki necesitaba averiguar qué misión estaba cumpliendo ese escuadrón de Kirigakure en el país del viento. Luego, mientras pensaba en cómo obtener información, Tsuki consideró intervenir en el combate y capturar a algún ninja de Kirigakure para interrogarlo. Así, tras 5 minutos de reflexión, cuando el combate entre los escuadrones de Kirigakure y Sunagakure estaba llegando a su punto más álgido. Un destello de luz brilló en los ojos de Tsuki. Acto seguido, empuñó su espada Fubuki y pensó. Mi temple se ha vuelto mezquino. Ante un grupo de inútiles así, ¿por qué dudo? Incluso sin poder usar chakra, debo mantener la confianza y hacer lo que quiero hacer. Ahora les mostraré a esos inútiles de Sunagakure y Kirigakure lo que significa matar en el fragor del mundo y salir limpio entre las espadas blancas. Capítulo 610. Matar en el fragor del mundo. Como un fuerte, uno debe tener el orgullo de un fuerte. En ese momento, Uchiha Tsuki ya podía considerarse una figura cumbre en el mundo ninja. Con su poder de Jounin de élite en estado normal, ya podía recorrer el mundo. Si desataba su Mangekyo Sharingan, se alzaba en la cima del mundo ninja, y su nombre de Shura era conocido por todos.
Por lo tanto, aunque no pudiera usar mucho chakra, sentía que no debía dudar ni un instante. Tal como pensaba. Ante un grupo de inútiles de Kirigakure y Tsunagakure, ¿por qué dudar? Luego, tras decidirse a demostrar lo que significaba matar en el fragor del mundo y salir limpio entre las espadas blancas, Tsuki comenzó a trazar su plan de batalla. Esto demostraba que Tsuki no era un impulsivo de sangre caliente que actuara sin pensar. Antes de hacer cualquier cosa, Tsuki elaboraba un plan. Como ante esos nins de Tsunagakure y Kirigakure, debía calcular la cantidad de chakra que podía usar, cuántos nins de cada bando matar y cuál capturar para lograr lo que se proponía. Luego, tras un minuto de reflexión, un esbozo del plan ya estaba en su mente. Acto seguido, cuando Tsuki calculó que con solo un 10% de su chakra podría acabar con esos nins de Kirigakure y Tsunagakure. La silueta de Shura apareció finalmente ante ellos. ¡Boom! Sin usar ni una pizca de chakra, solo con la fuerza de su cuerpo, Tsuki apareció en un instante ante los nins de ambas aldeas. Sin duda, Tsuki había usado antes el chakra del zorro de las 9 colas para templar su cuerpo, y ahora usaba el poder de la estrella para seguir haciéndolo. Los resultados eran muy notorios. Incluso sin usar chakra, Tsuki se atrevía a enfrentarse a un Jounin confiando solo en su fuerza física. Eso sí, sin chakra quizás no podría vencer a un Jounin, pero podía igualarlo. Esto demostraba lo formidable que era su cuerpo. Luego, cuando apareció ante ellos usando solo su fuerza física, Tsuki, empuñando su espada Fubuki, no dudó en abatirla sobre un ninja herido de Tsunagakure. Como se ha dicho, ambos bandos ya estaban en pleno combate, por lo que muchos tenían heridas. Itsuki, con su Shiton, podía percibir cada detalle del campo de batalla. Así, nada más aparecer, se plantó ante un ninja de Tsunagakure. Su espada Fubuki, sin ningún chakra, cayó sobre el cuello del herido y se lo rebanó de un tajo, matándolo. Primero. Contando mentalmente a los que mataba, Tsuki, con su máscara de Shura, esbozó una leve sonrisa y luego dirigió su mirada a otro ninja de Kirigakure. En ese mismo instante, ese ninja se disponía a atacarlo. Pero su velocidad no era suficiente, y la velocidad con la que hacía sellos no era mayor que la velocidad de Tsuki al bajar su espada. Al segundo siguiente. Una cabeza salió volando. En pocos segundos, Tsuki había matado a otro ninja de Kirigakure. Enemigo poderoso, Formenen. Al ver la aparición arrolladora de Tsuki, que en segundos había matado a un ninja de Tsunagakure y otro de Kirigakure, el líder del escuadrón de Tsunagakure ordenó inmediatamente a sus hombres formar un para atraparlo. Por su parte, los nins de Kirigakure tuvieron la misma idea. Así, los de Tsunagakure formaron una formación ofensiva, y los de Kirigakure, una defensiva. Pero, ¿acaso un simple podía detener la masacre de Tsuki? ¿Un podía atraparlo? A continuación. Cuando ambos bandos acababan de formar sus formaciones, Tsuki, con sus pasos fragmentados del estilo luna caída, caminando con un ritmo peculiar como si paseara por su propio jardín, entró en la formación ofensiva de Tsunagakure. Aunque había más de 10 nins de Tsunagakure, mientras Tsuki usaba sus pasos fragmentados, ninguno de sus ataques lograba alcanzarlo. Esquivando innumerables armas ocultas, esquivando innumerables ninjutsus, Tsuki, con sus pasos fragmentados, esquivó una cantidad enorme de daño. Y mientras esquivaba, su espada Fubuki también trabajaba. Luego, se pudo ver a Tsuki, agachándose y acelerando, pasar junto a un ninja de Tsunagakure. Shuu. Otro corte en la garganta, otro ninja de Tsunagakure abatido. Tsuki había convertido la masacre en un arte. Incluso los nins de Kirigakure, formados en defensivo, no pudieron evitar admirar su arte de matar. Lástima que no tuvieran mucho tiempo para admirarlo, porque tras matar a otro ninja de Tsunagakure, Tsuki ya estaba ante ellos. Detectando con su Shiton la debilidad en la formación defensiva de Kirigakure, Tsuki, con su espada Fubuki, mató a 2 nins heridos de Kirigakure de 2 tajos. Al segundo siguiente, tras matar a esos 2 heridos, Tsuki, usando sus pasos fragmentados para sortear a los nins de Tsunagakure que lo bloqueaban, hizo unos sellos con las manos. Usando el chakra que había calculado, completó los sellos y aplicó un sello sobre un ninja de Kirigakure. Aunque otro ninja de Kirigakure vio a Tsuki hacer los sellos e intentó atacarlo, Tsuki era demasiado rápido. En solo 3 segundos, no solo selló el chakra del ninja que tenía delante, sino que, al mismo tiempo, empuñó su espada Fubuki para matar al que había intentado atacarlo por sorpresa. Y tras matarlo, Tsuki agarró por el cuello de la ropa al ninja de Kirigakure con el chakra sellado y sonrió con frialdad, murmurando. Esto es, matar en el fragor del mundo.